cuando un nuevo caballo llegó a la mansión del hombre más rico de la región, nadie imaginó que su presencia desencadenaría una serie de eventos que pondrían de cabeza a toda la comunidad. El animal, de porte imponente y musculatura perfecta, pronto mostró una inquietud inusual. Se rehusaba a obedecer las órdenes de los empleados y cada vez que se aproximaba a una parte específica de la casa, sus ojos se desorbitaban, las fosas nasales se ensanchaban y su respiración se volvía entrecortada, como si percibiera algo que escapaba a los sentidos humanos. Los sonidos apenas audibles que parecían emanar del caserón viejo lo alteraban cada vez más, hasta que un día, aprovechando un portón mal cerrado, el caballo logró ingresar a la mansión. Bajó con cautela las escaleras hacia los cimientos húmedos y oscuros. Lo que descubrió allí dejó a todos en absoluto estado de conmoción. Los susurros y lamentos que lo habían perturbado durante días eran en realidad los llantos de una niña de 5 años encerrada en un cuarto oculto, atrapada en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero lo que el caballo hizo después fue tan inesperado, tan fuera de toda lógica, que marcó un antes y un después en la historia de la Hacienda Santa Lucía. Antes de continuar, si tú, como nosotros, amas a los animales y crees en su sensibilidad extraordinaria, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna historia emocionante como esta. Ahora, volvamos a nuestra narración. La llegada del nuevo caballo a la propiedad de los Gómez fue un suceso que alteró la rutina de la región serrana como hacía tiempo no ocurría. Era un ejemplar majestuoso, de pelaje castaño dorado que brillaba bajo el sol de la mañana como si su piel hubiera sido bañada en ámbar. Avanzó por el camino de piedra hacia los portones de la hacienda Santa Lucía como si los conociera de antaño, con una elegancia natural que rayaba en lo sobrenatural. Su cuello arqueado, su andar firme y armonioso, y sobre todo, la intensidad de su mirada, capturaban la atención y despertaban un desconcierto que pocos sabían explicar. Don Ricardo Gómez, patriarca de la familia y el hombre más poderoso de la comarca, no ocultaba su orgullo. Condujo personalmente al animal a través de los jardines perfectamente cuidados del caserón. La enorme construcción, de arquitectura centenaria, se erguía sobre la colina como un centinela de piedra, vigilando en silencio los secretos de generaciones pasadas. Sus ventanas altas, siempre cerradas, parecían ojos dormidos que rehusaban olvidar. Este es un pura sangre árabe legítimo, alardeaba don Ricardo ante los empleados reunidos, con una sonrisa triunfal. Me ha costado una fortuna, pero vale cada centavo. Su voz, cargada de autoridad, no admitía réplica. Aquel caballo era otro trofeo en su interminable colección de conquistas. Sin embargo, Joaquín, el capataz de mirada aguda que llevaba más de 20 años sirviendo a la familia, notó algo que a los demás les pasó desapercibido. El animal, a diferencia de los otros, no se adaptaba. Rehuía el pasto fresco, no se unía al resto del establo. En su lugar, merodeaba cerca de la casa grande, siempre alerta, como si escuchara cosas que el resto no podía. La primera noche fue decisiva. Justo cuando el reloj del salón marcó la medianoche, un estruendo de relinchos desgarradores sacudió la hacienda. El caballo golpeaba los cascos contra el suelo en un ritmo frenético, casi como si quisiera comunicarse en un idioma olvidado. Doña Elena, la cocinera de cabello plateado, intentó restarle importancia al asunto mientras servía el desayuno al día siguiente. Es el cambio de ambiente, ya se acostumbrará. Pero ni ella misma creía sus palabras. El caballo no mejoraba, al contrario, su comportamiento se tornaba cada vez más extraño. Durante el día, vigilaba fijamente las ventanas de la mansión, especialmente una en la esquina noreste, donde las cortinas nunca se movían. De noche, su inquietud se convertía en desesperación, especialmente cuando don Ricardo no se encontraba en la hacienda. Una noche, mientras hacía su ronda, Joaquín lo encontró junto a una antigua puerta lateral de la casa, una entrada olvidada cubierta de musgo y telarañas. El animal empujaba la madera con el hocico, emitiendo un sonido bajo, casi lastimero. Fue entonces cuando el capataz lo escuchó, un gemido suave, distante, que no era viento ni animales. Era un llanto. Joaquín se acercó con el alma en vilo. El caballo lo miró de frente, y en sus ojos vio algo que lo dejó paralizado, una súplica, un pedido desesperado de ayuda que parecía provenir de un alma humana atrapada. En ese momento, un chirrido metálico resonó desde el interior de la mansión.
Una luz se encendió en el piso superior. Joaquín retrocedió, el miedo apretándole el pecho. El caballo comenzó a relinchar con una intensidad feroz, golpeando el suelo con fuerza. Esa noche, el capataz no durmió. Y al amanecer, cuando los primeros rayos del sol tocaron la piedra antigua del caserón, el caballo seguía allí, de pie, vigilante, como un guardián que esperaba la oportunidad de actuar. En lo profundo de la casa, tras puertas que llevaban décadas cerradas, algo o alguien seguía esperando. La historia del caballo inquieto se esparció como pólvora entre los pobladores del valle. En las tiendas, en la iglesia, en los cafés, se hablaba de él como si fuera una criatura mística. Doña Carmen, la dulcera más anciana del pueblo, aseguró haberlo visto dibujando círculos perfectos con sus patas alrededor del caserón en una noche de luna llena. Mientras tanto, en la hacienda, los empleados empezaban a alterar sus rutinas, moviéndose con cautela, como si temieran perturbar un equilibrio invisible. Pero nadie podía imaginar aún el impacto que aquel caballo estaba a punto de tener. Porque en su corazón no solo palpitaba la nobleza de su raza, sino un instinto superior, un lazo inexplicable con un secreto oculto por demasiado tiempo. Y ese secreto, finalmente, estaba a punto de ser revelado. Día tras día, doña Elena, la veterana cocinera de la hacienda Santa Lucía, comenzó a preparar raciones de comida más abundantes de lo habitual. Cuando alguno de los empleados le preguntaba la razón, respondía con tono risueño que el trabajo de campo abre mucho el apetito. Sin embargo, algo llamaba la atención, siempre sobraba una porción considerable, y esas sobras desaparecían misteriosamente durante la noche. Cuando don Ricardo Gómez, siempre atento a los detalles de su propiedad, la interrogó al respecto, Elena levantó los hombros con despreocupación y dijo con voz pausada: «Deben ser los gatos del vecindario, patrón. Últimamente andan más hambrientos que nunca». Pero Joaquín no se tragaba aquella explicación tan fácilmente. Desde la noche en que oyó aquel llanto apagado detrás de la vieja puerta lateral, su mente no encontraba descanso. Había intensificado sus rondas nocturnas y nunca iba solo. El caballo árabe, aquel ser noble y misterioso, se había convertido en su silencioso compañero de guardia. Con el paso de los días, el animal desarrolló una rutina insólita. Todas las madrugadas, sin falta, a las 3 en punto, se posicionaba frente a la vieja puerta en una entrada olvidada en el flanco más antiguo de la casa, y comenzaba a ejecutar una secuencia de movimientos rítmicos, como si bailara una coreografía precisa, cargada de significado arcano. Cada pisada, cada leve giro, parecía una llamada, un mensaje cifrado que solo unos pocos eran capaces de percibir. Una mañana de domingo, mientras don Ricardo inspeccionaba con indiferencia sus jardines, Joaquín se atrevió a alzar la voz. «¿Ha notado, patrón, cómo el caballo siempre se detiene en el mismo sitio?» El propietario no tardó en responder, cortante: «No me interesan las supersticiones, Joaquín. Le sugiero que usted tampoco pierda el tiempo con esas fantasías. Aquí hay trabajo de verdad». Sin embargo, el capataz detectó algo en el tono seco de Gómez. Una tensión sutil, casi imperceptible, que no le era desconocida. Años de convivir con el patrón le habían enseñado a leer entre líneas. Notó el leve temblor en la comisura de sus labios, la forma en que sus manos se crispaban involuntariamente, y sobre todo, esa manía de dar por terminadas las conversaciones incómodas sin dejar espacio a réplica. Aquella tarde, mientras el calor abrasador empujaba a todos a buscar sombra y reposo tras el almuerzo, el caballo protagonizó un acto que desbordaba todo entendimiento. Con una determinación que parecía guiada por una voluntad superior, comenzó a arrastrar con los dientes unas cajas viejas apiladas junto al almacén. Una a una, con esfuerzo y precisión, las llevó hasta la misma puerta lateral y las acomodó como si construyera una improvisada escalera o tal vez un altar. Sofía, la joven recamarera recién llegada a la hacienda, fue quien primero lo notó. «Joaquín, venga», susurró, evitando levantar la voz. «Parece que está intentando mostrarnos algo». El capataz se aproximó con cautela, su corazón latiendo fuerte. Las cajas no estaban amontonadas sin orden, seguían una línea clara, llevaban la vista directamente hacia una pequeña ventana enrejada a ras del suelo, casi oculta por enredaderas espesas y raíces que parecían aferrarse con furia a la piedra.
Un detalle olvidado por todos, excepto por el caballo. En ese momento, un sonido familiar cortó el ambiente, el rugido del motor del coche de don Ricardo acercándose por la entrada principal. En cuestión de segundos, el caballo abandonó su extraño ritual, caminó tranquilamente hasta el pasto y comenzó a pastar como si nada hubiera ocurrido. Sofía, murmuró Joaquín con seriedad. No le comentes esto a nadie. Ni a las otras recamareras. ¿Me entiendes? Aquella noche, en su habitación dentro de la casa de empleados, Joaquín no pudo conciliar el sueño. Las dudas, antes dispersas como piezas sin conexión, ahora comenzaban a ensamblarse en su mente con una lógica perturbadora. El aumento inexplicable en el consumo de comida. Las luces que parpadeaban en habitaciones supuestamente deshabitadas. Los crujidos nocturnos demasiado definidos para ser obra del viento. Y entonces, un trueno rompió el cielo, anunciando la llegada de una tormenta. Bajo ese estruendo lejano, Joaquín lo oyó con una claridad que jamás había sentido, un sollozo ahogado, una súplica silente que venía desde la dirección de la casona. El caballo, que hasta entonces había estado en completo silencio, relinchó con fuerza. Un grito agudo, casi desesperado. Joaquín se levantó de un salto, se puso su vieja chamarra de cuero y, desafiando la lluvia que ya comenzaba a golpear el tejado, salió corriendo hacia la casa. Allí estaba el caballo, empapado, esperándolo frente a la misma puerta. Sus patas golpeaban el suelo encharcado con un ritmo frenético. A la luz de un relámpago, Joaquín vio algo que nunca antes había notado, marcas profundas en el marco de la puerta, como si alguien o algo hubiese intentado abrirla por la fuerza repetidas veces. Y justo allí, donde la pintura se descascaraba y el tiempo había dejado su huella, Joaquín vio un detalle que le heló la sangre, un pequeño corazón mal dibujado, torcido, como los que solo un niño sabría hacer. Trazado torpemente con lo que parecía ser carbón o tiza. Un símbolo olvidado. Una señal. El siguiente trueno retumbó como un presagio. Esa puerta no era simplemente una entrada olvidada, era un guardián silente de un secreto terrible. Y ahora, ese secreto pedía ser descubierto. Los días que siguieron marcaron un cambio notable en el comportamiento de Joaquín. Su rostro, antes firme y decidido, mostraba ahora una expresión sombría, casi ausente. Observaba la casona como si ésta le hablara en un lenguaje antiguo. Cada crujido, cada sombra, cada murmullo nocturno cobraba un nuevo y escalofriante sentido. Doña Elena fue la primera en notarlo. Una mañana particularmente fría, mientras preparaba el desayuno, lo llamó a un rincón discreto de la despensa. «Algo te está carcomiendo por dentro, ¿verdad, hijo?», le dijo con ternura, mientras se ajustaba el delantal blanco de siempre. «Hace días que apenas pruebas bocado. Y cuando lo haces, pareces no saborear nada. ¿Qué sucede?». Joaquín bajó la mirada, luchando contra las palabras que querían escapar de su boca. Pero finalmente, con voz baja, como temiendo que las paredes pudieran escuchar, se atrevió. «Doña Elena. ¿Usted se acuerda de aquella muchacha que trabajó aquí hace unos años?». Elena, la que ayudaba con la limpieza. El rostro de la cocinera, normalmente sereno, palideció en un segundo. Sus ojos se perdieron en un punto lejano antes de murmurar. «Claro que me acuerdo. Era una muchacha dulce, educada. Se fue tan de repente que ni se despidió bien. Nunca entendí por qué». Y en esa breve respuesta, Joaquín supo que lo peor apenas comenzaba. «¿Y usted recuerda cuándo se fue?», preguntó Joaquín, con voz medida. «¿Hace cuánto tiempo, más o menos?». Doña Elena frunció el ceño, mientras sus manos, acostumbradas al trabajo constante, se detenían un instante para ayudarla a pensar. «Déjeme ver», musitó, echando cuentas con los dedos. «Fue justo después de aquella gran reforma que mandó hacer el patrón, cuando cambiaron todas las cerraduras de la casona». «Sí, debe hacer ya un par de años, quizás un poco más». La conversación fue interrumpida por pasos que se acercaban desde el corredor. Sofía, la joven recamarera, entró en la despensa cargando una pila de servilletas recién lavadas. Sus ojos, brillantes e inquietos, delataban que había escuchado más de lo que pretendía.
Luego de asegurarse de que estaban completamente solos, se acercó con una voz que era casi un aliento. Encontré algo, detrás de unas cajas viejas, en el cuarto de limpieza. Con manos temblorosas, sacó un pequeño objeto del bolsillo de su delantal, una fotografía desgastada por el tiempo. El papel, ya amarillento, parecía haber estado oculto durante años. En la imagen, una joven de cabello castaño sonreía tímidamente a la cámara. Sus manos descansaban sobre un vientre apenas abultado, señal inequívoca de una vida en gestación. «Es Elena», susurró doña Elena, y su voz tembló al pronunciar el nombre. «Y estaba embarazada», añadió Joaquín, sintiendo que algo se rompía por dentro. Un nudo se formó en su estómago como si las piezas del misterio se encajaran con un ruido sordo, implacable. El resto del día transcurrió bajo una tensión densa y silenciosa. Los tres empleados apenas intercambiaban palabras, pero sus miradas cargaban un peso difícil de disimular. Cada uno, en su interior, trataba de comprender el alcance de aquella revelación. El aire de la hacienda se volvió más espeso, más cargado, como si la misma tierra supiera que se estaba desenterrando un pasado que había luchado por permanecer dormido. El caballo árabe, como si sintiera el cambio en la atmósfera, estaba visiblemente más alterado. No se alejaba de la vieja puerta lateral y relinchaba ante el menor ruido. Su cuerpo entero vibraba con una energía contenida, como si esperara el momento oportuno para actuar. Fue al final de la tarde, cuando don Ricardo Gómez salió rumbo al pueblo para asistir a una reunión, que ocurrió algo fuera de lo común. Apenas el coche del patrón desapareció tras la colina, el caballo se lanzó hacia la tierra frente a la puerta y comenzó a cavar con una fuerza renovada. Sus cascos removían el suelo endurecido con una fiereza que parecía impulsada por algo más que simple instinto. Joaquín, que observaba desde una distancia prudente, vio un brillo metálico entre los terrones de tierra. Se acercó, y al apartar la tierra con sus propias manos, encontró un pequeño crucifijo de plata, igual al que Elena solía llevar al cuello. «Tenemos que investigar esa puerta», declaró esa noche, durante la cena en el comedor de los empleados. Su tono no dejaba lugar a dudas. «Aquí hay algo que va más allá de lo que podemos imaginar». «¿Pero cómo?», preguntó Sofía, dividida entre el miedo y la creciente necesidad de saber. «El patrón guarda todas las llaves bajo llave. Nadie tiene acceso a ese escritorio». Fue entonces cuando doña Elena, con la serenidad de quien lleva años observando en silencio, ofreció una solución. «La semana que viene es la fiesta del santo patrono del pueblo. Don Ricardo siempre asiste para quedar bien con la comunidad. Se queda toda la noche fuera. Será nuestra única oportunidad». Así nació el plan. Silencioso, urgente. Mientras tanto, en el jardín, el caballo no abandonaba su vigilia. Sus ojos, grandes y oscuros, permanecían fijos en la puerta como si detrás de ella se escondiera algo más valioso que el oro. Esa misma noche, cuando todos se habían recogido, Joaquín salió a hacer su última ronda. El viento soplaba con un murmullo antiguo entre las ramas de los árboles, y las sombras se alargaban bajo la pálida luz de la luna. Al pasar junto a la vieja puerta, algo cambió. El sonido ya no era un simple llanto, era una melodía tenue, un arrullo. Una nana. Joaquín se acercó en silencio, y con el corazón palpitando con fuerza, apoyó el oído contra la madera humedecida. Una vocecita infantil entonaba una canción de cuna, repetitiva, temblorosa, una melodía que su madre solía cantarle cuando era niño. En ese instante, el caballo apareció a su lado, silencioso como un espectro. Apoyó su hocico en el hombro de Joaquín, y éste comprendió. No eran simples instintos los que guiaban al animal. Era comprensión. Era fidelidad. La luna llena iluminaba el jardín con una intensidad sobrenatural. Las sombras danzaban al ritmo de la canción, y Joaquín sintió que algo dentro de él se quebraba. Aquello que yacía tras la puerta no era simplemente un secreto, era una vida entera, una historia enterrada. Los días previos a la fiesta del santo patrono se arrastraron como una pesadilla prolongada. Doña Elena, Joaquín y Sofía actuaban como siempre, pero bajo la superficie hervía una ansiedad imposible de contener.
La cocinera intensificó su costumbre de preparar raciones extras, pero esta vez incluía alimentos que pudieran conservarse, galletas, pan duro, frutas secas. Para la fiesta, decía cuando alguien preguntaba. Pero sus ojos, cargados de una preocupación insondable, hablaban otro idioma. Con la ayuda de Sofía, comenzó a esconder porciones en rincones estratégicos de la hacienda, siempre cerca de la vieja puerta. El caballo, cómplice silencioso, desarrolló un nuevo talento, las distracciones. Si algún curioso se aproximaba demasiado a la zona prohibida, él iniciaba un espectáculo de relinchos, carreras y cabriolas que desviaban toda la atención hacia él. Este animal está embrujado, comentaban los demás empleados, manteniendo distancia. Una tarde, ocurrió algo inesperado. Don Antonio, el vecino más antiguo del lugar, se acercó hasta la cerca que separaba su terreno del de la hacienda. Era un hombre de edad avanzada, respetado por su discreción y sabiduría. Joaquín lo llamó con voz grave. Necesito contarle algo. El capataz se acercó, intrigado. Hace unas noches, cuando la luna estaba llena, vi una sombra en esa ventana chiquita, la que está cerca del suelo. Parecía una manita. Joaquín sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Está usted seguro? Tan seguro como de estar hablando con usted ahora, respondió el anciano, mientras se acomodaba el sombrero. Y hay más. Mi difunta esposa, que en paz descanse, era partera. Ella atendió a Elena. La muchacha estaba de 8 meses cuando desapareció. Las palabras golpearon a Joaquín como un puñetazo. El rompecabezas empezaba a tomar forma, una forma que él temía reconocer. ¿Y nunca dijo nada? Don Antonio bajó la voz. En este pueblo, hijo, hay cosas que uno aprende a no preguntar. Pero ahora es diferente. Ese caballo, ese animal no está aquí por casualidad. Mientras tanto, en la cocina, doña Elena amasaba una nueva tanda de galletas. Sus manos trabajaban en silencio, guiadas por la memoria. Pensaba en Elena, en su dulzura, en su vientre creciendo discretamente, en los suspiros que lanzaba cuando creía que nadie la observaba. Sofía, por su parte, descubría algo inquietante mientras limpiaba los cuartos del piso superior. Una de las habitaciones, siempre cerrada con llave, tenía una pequeña rendija bajo la puerta. Observando con atención, notó algo insólito, marcas de platos deslizándose por el suelo. Alguien recibía comida allí dentro. Regularmente. Y el caballo, cada mañana, exactamente a las 9, se colocaba bajo una de las ventanas de la casona. Firme. Silencioso. En guardia. Como si supiera que pronto, muy pronto, todo iba a cambiar. Y entonces, como si la misma noche contuviera el aliento, la puerta cedió con un chirrido sordo, abriéndose apenas lo suficiente para revelar la boca oscura de lo desconocido. Un aliento frío y espeso escapó de la abertura, cargado con el peso de secretos guardados por demasiado tiempo. Era un aire denso, como si la memoria de la casa respirara por primera vez en años. Sofía alzó con manos firmes la lámpara envuelta, dejando que su luz temblorosa arrancara formas de la penumbra. Frente a ellos se revelaba una estrecha escalera de piedra, cuyos peldaños descendían hacia un sótano envuelto en sombra y humedad. El olor era penetrante, una mezcla de tierra mojada, madera podrida y algo más difícil de nombrar, el rastro agrio de lo encerrado, del tiempo detenido. Sigan de cerca y no hagan ruido, susurró Joaquín, su voz apenas un soplo de aire. Cada paso sobre las escaleras crujía como si la misma casa quisiera protestar, pero ninguno se detuvo. El caballo, aún apostado junto a la puerta, relinchó suavemente, como despidiéndolos, como quien entrega a sus amigos a los dominios del misterio con una mezcla de miedo y fe. El sótano no era grande, pero estaba lleno. No de muebles ni herramientas, sino de silencio, de ecos invisibles, de recuerdos contenidos en las paredes. En un rincón, junto a una pila de viejas mantas y muñecos de trapo, una figura pequeña los observaba. Era una niña. O algo que el tiempo no había logrado convertir del todo en sombra. Sus ojos reflejaban la luz de la lámpara con un brillo líquido, y entre sus brazos sostenía una muñeca con un vestido desgastado.
A su lado, un cuaderno de tapas duras abierto mostraba dibujos torpes de casas, árboles y un caballo idéntico al que esperaba allá arriba. Sofía retrocedió un paso, el corazón desbocado en el pecho. Doña Elena se cubrió la boca con ambas manos, conteniendo un sollozo que le brotaba desde el alma. Joaquín se arrodilló lentamente, dejando la llave sobre el suelo como quien rinde homenaje ante una verdad más grande que él. «Eres tú», susurró. La niña asintió. Apenas un movimiento de cabeza. Y luego, con una voz débil pero firme, murmuró. «Me llamo Lucía. Mamá me decía que mi nombre era por esta casa». Fue entonces que comprendieron. La niña no había desaparecido. Había sido escondida. Encerrada. Silenciada. ¿Y tu mamá?, preguntó Sofía, la voz quebrada por una mezcla de ternura y horror. Lucía señaló una de las paredes, detrás de la cual se adivinaba una trampilla. Joaquín se acercó y, con esfuerzo, la abrió. Allí, bajo unos tablones mal encajados, yacía un pequeño cuerpo envuelto en una manta raída. Aún conservaba en el cuello una cadenita con un crucifijo plateado. Doña Elena cayó de rodillas. Era Elena. Su muchacha. Su amiga. Su hija adoptiva del alma. El cuerpo sin vida de una mujer que había amado en secreto, que había sido traicionada, silenciada y finalmente desaparecida por una historia que el patrón había querido borrar. Él la mató, murmuró Joaquín, sin necesidad de más pruebas. Todo estaba allí. En las marcas en la pared, en la llave escondida, en el silencio de los años. Lucía lloraba en silencio, como quien lleva demasiado tiempo sin permiso para llorar. Doña Elena la abrazó con una ternura rota, cubriéndola con la cobija que había traído. Sofía, aún temblando, sacó una galleta del envoltorio y se la ofreció. «Te vamos a sacar de aquí», prometió Joaquín, con una determinación que no le conocía. Arriba, el caballo relinchó de nuevo. Esta vez, con la fuerza de quien sabe que la vigilia ha terminado, que el secreto ha sido revelado y que la verdad, por fin, ha comenzado a respirar. El olor a humedad impregnaba el aire, pero había algo más, un leve aroma a lavanda, dulce y suave, completamente incongruente con aquel ambiente sombrío. «¿Hay alguien ahí?», susurró doña Elena, su voz temblorosa, con el corazón golpeando con fuerza dentro de su pecho. Durante unos segundos, solo el silencio contestó. Luego, como un eco que viajaba desde el fondo de los sueños, una vocecita infantil emergió desde la penumbra. «¿Mamá?». Joaquín sintió como sus piernas perdían fuerza. En la entrada, el caballo observaba la escena en completo silencio, y emitió un relincho tan suave, casi un suspiro, como si les dijera, «No se detengan ahora». Fue Sofía la primera en descender la angosta escalera de piedra, con doña Elena pisándole los talones. Joaquín, con las manos firmes aunque el alma temblorosa, se aseguró de mantener la puerta abierta con un tablón robusto. Al final de aquel breve pasillo húmedo, los esperaba una puerta metálica, robusta pero con una pequeña rejilla en su parte superior. A través de ella, podían ver una habitación sencilla, una cama delgada, una mesita con lápices de colores desordenados, y en una esquina, una pequeña figura. La niña no tendría más de 6 años. Su cabello castaño, tan parecido al de Elena, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Vestía un vestido algo corto y abrazaba un cuaderno ajado contra el pecho. Sus ojos enormes, asustados y brillantes, los miraban con cautela desde la penumbra. «No tengas miedo, pequeña», dijo doña Elena, la voz entrecortada por la emoción. «Venimos a ayudarte». La niña se incorporó con lentitud, insegura, como si no pudiera creer que alguien realmente estuviera allí. «¿Ustedes conocieron a mi mamá?». Ella dijo que volvería, un día. El grupo intercambió miradas cargadas de una angustia que no se podía poner en palabras. Fue Joaquín quien respondió con suavidad. «Sí, la conocimos. Elena fue muy querida por todos nosotros. Era una persona buena y valiente». «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó doña Elena, agachándose para estar a su altura. «Aurora», respondió la niña, y por primera vez, esbozó una tímida sonrisa.
Mamá me puso este nombre porque dijo que yo era como el amanecer, una nueva esperanza. Mientras Sofía manipulaba con destreza la cerradura con la llave copiada, Aurora se acercó a la puerta. Un clic seco y liberador anunció que el encierro había terminado. La pequeña dio unos pasos titubeantes, deslumbrada por la luz de la lámpara que doña Elena sostenía con manos temblorosas. En un gesto instintivo, la mujer la envolvió en sus brazos, protegiéndola como si hubiera sido suya desde siempre. Sofía comenzó a guardar las escasas pertenencias de la niña, el cuaderno, algunos dibujos, una muñeca improvisada. ¿Cómo sobreviviste aquí tanto tiempo?, preguntó Joaquín, notando los coloridos dibujos de caballos, praderas y soles en la pared. El hombre malo me trae comida cada noche, murmuró Aurora con voz queda. Dice que es mi papá, pero que no debo llamarlo así. Dice que si soy buena y no hago ruido, algún día podré salir. Pero ese día nunca llegó. Un crujido en el piso superior los congeló. Por un instante, el pánico se apoderó de ellos. ¿Había regresado don Ricardo? Pero no. Era el caballo, que desde el exterior golpeaba el suelo con sus cascos de manera rítmica. Una señal. Un aviso. Tenemos que irnos, susurró Joaquín. Ya hemos arriesgado bastante. Mientras subían las escaleras, Aurora se detuvo de golpe. Esperen, dijo, y corrió de vuelta al sótano. Regresó al instante con una cajita de música entre las manos. Fue el último regalo de mamá. Cada vez que el caballo relincha allá afuera, abro la caja, y finjo que es ella, cantándome desde el cielo. Ya en el exterior, el caballo se acercó despacio, con paso solemne. Al ver a la niña, bajó la cabeza hasta rozar con su hocico su cabello enredado. Entonces eras tú, susurró Aurora acariciándolo. Tú me escuchabas cantar todas las noches, ¿verdad? Doña Elena la cubrió con un chal mientras Sofía aseguraba las pocas pertenencias en una bolsa. Joaquín, por su parte, escaneaba el horizonte con ansiedad. No podían permitirse ni un minuto más. El plan era claro, llevar a Aurora hasta la casa de don Antonio, el vecino, donde estaría a salvo mientras contactaban a las autoridades. Pero la noche aún guardaba trampas. Cuando se acercaban al portón trasero, el sonido inconfundible de un motor rompió el silencio. «¿Regresó antes de tiempo?», murmuró Sofía, pálida como la luna. El coche no fue hacia la casa, como era costumbre, sino que se detuvo cerca del portón. Voces masculinas, varias, se alzaban en la oscuridad. «¿No está solo?», susurró doña Elena, tensando la mandíbula al reconocer algunas voces del pueblo. ¿Habría traído testigos? ¿Cómplices? El grupo corrió hacia el viejo granero, ocultándose entre fardos de heno y herramientas cubiertas de polvo. Aurora, con la caja de música entre las manos, se mantuvo en silencio absoluto. Sus ojos vigilaban la rendija de la puerta con la concentración de quien ha aprendido a sobrevivir en silencio. Fuera, el caballo permanecía firme. Y entonces, como tantas otras veces, se convirtió en héroe silencioso. Relinchó. Golpeó el suelo. Creó una distracción tan perfecta que los hombres se giraron hacia él. Este animal no deja de dar problemas. Se quejó una voz conocida. Pero eso era precisamente lo que hacía, proteger. Ganarles tiempo. Ser la sombra fiel de una verdad enterrada demasiado tiempo. Oímos la voz irritada de don Ricardo. Su tono cortante atravesaba el aire denso del anochecer como una navaja. Necesito terminar con esto de una vez por todas. Los pasos se acercaban al granero. Joaquín, pensando con rapidez, susurró instrucciones con voz urgente. Doña Elena, lleve a Aurora al altillo. Sofía, ven conmigo. Vamos a distraer al patrón. Apenas habían tenido tiempo de reubicarse cuando la puerta del granero se abrió de golpe con un estruendo que hizo temblar las vigas. Don Ricardo Gómez irrumpió en el umbral, flanqueado por dos hombres de traje impecable y rostros severos, figuras que exhalaban autoridad y amenaza. «¿Qué hacen aquí a estas horas?», espetó con desconfianza venenosa.
El caballo se agitaba, respondió Joaquín con una serenidad ensayada. Vinimos a verificar si algo andaba mal. Sofía, fingiendo apilar unos fardos de heno, añadió con soltura. Derribó el bebedero. Solo estábamos limpiando el desorden. Entonces, un sonido mínimo, casi imperceptible, quebró el tenso equilibrio. Desde el altillo, la melodía etérea de una caja de música comenzó a sonar, delatando con su inocencia una presencia oculta. El rostro de don Ricardo se endureció al instante. ¿Qué fue eso?, preguntó en seco, subiendo la vista hacia la escalera. Pero antes de que pudiera dar un paso, el caballo irrumpió como una tormenta de músculos y voluntad. Derribó una lámpara y lanzó al aire un caos perfectamente orquestado. En medio del desorden, doña Elena aprovechó para bajar del altillo con Aurora en brazos, desapareciendo en las sombras como un susurro. «Sujeten a ese animal», gritó uno de los hombres, mientras todos esquivaban los cascos que golpeaban con ritmo implacable. Sin embargo, el animal no actuaba al azar. Se desplazaba con precisión, manteniendo a los intrusos lejos de la escalera, como si supiera que de su danza dependía el éxito de una fuga largamente esperada. Joaquín y Sofía, comprendiendo el sacrificio del caballo, comenzaron a correr en direcciones opuestas, sembrando confusión deliberada. El viejo granero, antes silencioso, se convirtió en un escenario vibrante de una revuelta contenida durante años. Uno de los acompañantes logró encender una lámpara caída, iluminando fugazmente la silueta de doña Elena y Aurora cruzando la puerta trasera. «¡Ahí!», gritó con alarma. Pero su voz fue ahogada por el estruendo lejano de un trueno. El cielo, como si quisiera unirse a la rebelión, comenzaba a abrirse sobre la hacienda Santa Lucía. El rostro de don Ricardo se deformó por la rabia al reconocer a la niña. «Atrápenlas. No dejen que escapen». Pero el caballo se plantó frente a ellos, erguido como una estatua de determinación viva, los ojos ardiendo con un brillo que parecía humano. En ese momento, todos entendieron que no era solo un animal, sino un guardián. La lluvia, intensa y súbita, cayó con furia, transformando el suelo en una trampa lodosa. Doña Elena arrastraba a Aurora a través del barro, sus huellas grabando una historia de coraje. «No mires atrás, pequeña», murmuraba con la respiración entrecortada. «Solo sigue corriendo». En el granero, el enfrentamiento alcanzaba su clímax. El caballo acorralaba a don Ricardo y sus cómplices en un rincón, mientras Joaquín y Sofía derribaban obstáculos tras obstáculos, saboteando cada intento de avance. «No tienen idea de lo que están haciendo», vociferó don Ricardo, ya fuera de sí. «Todo lo que construí». «Usted no tiene idea de lo que destruyó», replicó Joaquín con una voz firme que sorprendió incluso a él mismo. «Encerró a su propia hija. Le robó una vida». Los dos hombres que lo acompañaban lo miraron con desconcierto. «¿Qué está diciendo, Gómez?», preguntó uno de ellos, un abogado local de renombre. Mientras tanto, doña Elena y Aurora alcanzaban la cerca que dividía las propiedades. Pero un último obstáculo, el alambre de púas. Fue entonces cuando una voz resonó como un faro en la tormenta. «Por aquí». Era don Antonio, que las esperaba con una escalera y una camioneta encendida del otro lado. «Rápido, suban», urgió doña Cecilia, la maestra jubilada, ayudando a Aurora a entrar. «Vamos a llevarla a un lugar seguro». Sofía, desde la casona, alcanzó por fin el teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número que les había confiado don Antonio días antes. «Por favor», susurró cuando escuchó la voz adormecida del oficial de guardia. «Es una emergencia. Hacienda Santa Lucía». Relámpagos cruzaban el cielo, proyectando sombras que parecían revivir cada secreto que aquella tierra guardaba. Aurora estaba más cerca de la libertad, pero la tormenta no había terminado. En el granero, don Ricardo, empapado y acorralado, intentó una última artimaña. «Esa niña me necesita», clamó. «Sin mí, sin mi nombre, sin mis recursos, ¿qué futuro le espera?». Pero su voz, antes temida, sonaba ahora hueca, como los cimientos podridos de una mentira desmoronándose. Fue entonces,
en ese instante cargado de presagios, que el caballo, como si respondiera a la pregunta silente que flotaba en el aire, le empujó con su hocico una vieja manta empapada que yacía en el suelo. Debajo, reveló algo que había escapado inadvertidamente de la bolsa de Aurora durante la apresurada huida, decenas de dibujos coloridos, trazos inocentes que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Todos representaban la misma escena, una niña pequeña, de la mano de una mujer de cabellera castaña, ambas sonriendo bajo un sol radiante. La imagen se repetía con ternura obsesiva. Un anhelo. Una promesa. El futuro que ella merece, afirmó Joaquín, su voz vibrando con una fuerza inesperada. Un futuro con amor, con libertad, y con la verdad que usted, don Ricardo, intentó sepultar bajo años de mentiras. Un trueno desgarró el cielo, haciendo estremecer las viejas maderas del granero. Y con ese estruendo, llegó otro sonido, bendito, que marcaría un antes y un después, las sirenas de la policía, acercándose por el camino principal de la hacienda. Las luces intermitentes de las patrullas cortaban la oscuridad como cuchillos azules y rojos, proyectando sombras inquietas sobre los muros de la vieja Santa Lucía. El comandante Silva, hombre de rectitud implacable, fue el primero en descender del vehículo, seguido por dos detectives que desde hacía meses observaban discretamente los movimientos turbios en la propiedad. Don Antonio nos mantuvo informados, le explicó el comandante a Joaquín, mientras los oficiales rodeaban el granero con rapidez militar. Solo esperábamos una prueba irrefutable para actuar. Don Ricardo Gómez, viendo cómo su castillo de engaños se desmoronaba ante sus ojos, intentó un último intento desesperado. Comandante, esto no es lo que parece. Es un malentendido. Esa niña es mi hija, solo intentaba protegerla. ¿Protegerla? Repitió Sofía con voz firme, emergiendo desde la entrada del granero. En sus manos, temblorosas pero decididas, sostenía un pequeño cuaderno, el diario de Aurora. Un cuaderno donde cada página era una súplica muda, un testimonio desgarrador escrito con palabras sencillas y dibujos tristes que describían sus días de encierro en la oscuridad. El caballo, siempre presente, no se movía de junto a Joaquín. Vigilante, como si entendiera que su tarea aún no había concluido. Fue entonces que uno de los detectives se aproximó con un expediente voluminoso. Comandante, dijo, levantando el archivo, encontramos todo lo necesario, el acta de nacimiento original de la niña, registros médicos de la madre, incluso recibos de pagos hechos para silenciar testigos. Mientras tanto, en la calidez del hogar de doña Cecilia, al otro lado del pueblo, Aurora comenzaba a relajar su cuerpecito. Estaba envuelta en una cobija tejida a mano, sorbiendo chocolate caliente con ambas manos, sus mejillas por fin recobrando color. Doña Elena, sentada junto a ella, no la soltaba. La tomaba de la mano como si temiera perderla de nuevo. Fue allí que doña Cecilia, con los ojos húmedos de emoción, anunció: logré hablar con la tía de Elena. Vive ahora en Guadalajara. Está viniendo en este instante y trae noticias. Encontraron a Elena. El corazón de doña Elena dio un vuelco. ¿Está viva? Sí, confirmó la maestra con una sonrisa que desbordaba alivio. Trabaja como enfermera en un hospital. Nunca dejó de buscar a su hija. Pero Ricardo era poderoso, demasiado. Intentó denunciar, pero nadie escuchaba a una empleada contra un hombre como él. Aurora, que hasta entonces había permanecido en silencio, apretó contra su pecho la vieja caja de música. «Mamá viene por mí», susurró con la voz más pequeña y esperanzada del mundo. En la hacienda, la tormenta comenzaba a retirarse, dejando tras de sí una llovizna suave y el aroma fresco de tierra mojada. El sol, tímido pero decidido, empezaba a asomarse por el horizonte, iluminando una escena que los presentes jamás olvidarían: don Ricardo Gómez, esposado, siendo conducido hacia una patrulla. Empleados y vecinos salían de sus casas, algunos con lágrimas, otros con aplausos, todos con un sentimiento de liberación acumulada por años. «Fue el caballo», dijo una cocinera mayor, con voz temblorosa. «Él lo cambió todo. Como si hubiese sido enviado desde algún lugar más allá». Joaquín observaba al animal, que ahora pastaba tranquilamente, su silueta recortada contra el cielo despejado. «No fue coincidencia», murmuró.
Elena siempre decía que de niña tenía un caballo especial, uno que la cuidaba. Y la marca en su frente es la misma. El comandante Silva, al concluir las primeras declaraciones, se acercó al grupo. La justicia se hará, aseguró. Pero lo que ustedes lograron esta noche, especialmente este caballo extraordinario, va más allá. Le devolvieron la libertad a una niña que nunca debió haber sido privada de ella. Sofía regresó desde la casona con más documentos. En sus manos, además, traía un retrato antiguo. Elena, aún adolescente, montada sobre un caballo cuya marca en la frente era inconfundible. Un eco del pasado, una señal del destino. Algunas cosas no pueden explicarse, dijo don Antonio, con voz quebrada. Pero el amor de una madre, ese sí que puede mover montañas. O enviar un ángel con crines. El sol brillaba ahora con plenitud, secando las lágrimas de la tierra. En la casa de doña Cecilia, Aurora dormía plácidamente sobre el sofá, una sonrisa serena en su rostro. En sus manos, la caja de música seguía tocando su melodía suave. Sobre la mesa, un nuevo dibujo, ella, abrazada a su madre, y al fondo, un caballo majestuoso, centinela silencioso de su reencuentro. Antes de mi partida forzada, mi amor, comenzaba la carta, con tinta desvaída pero con palabras vivas, dirigida a una hija que en aquel entonces aún no había nacido. Si algún día llegas a leer estas líneas, quiero que sepas que tu madre jamás dejó de pensarte, ni un solo instante. El caballo que me protegía en mi infancia, aquel de crines doradas y alma noble, será nuestro guardián eterno. Busca la estrella en su frente, porque donde brille esa luz, hallarás el camino de regreso a casa. En la casa de doña Cecilia, Aurora despertaba por primera vez en años con el cuerpo liviano y el corazón en calma. Su primer sueño tranquilo, sin miedo, sin oscuridad. Doña Elena, incansable en su cuidado, ya preparaba un desayuno especial en la cocina cálida y llena de aromas reconfortantes. Tu mamá está en camino, anunció doña Cecilia mientras colgaba el teléfono, su voz temblorosa por la emoción contenida. Llegará antes del anochecer. No ha parado de llorar desde que supo que estás a salvo. Los ojos de Aurora se iluminaron como soles nuevos. ¿Puedo hacerle un dibujo?, preguntó con entusiasmo, ya tomando los lápices de colores que Sofía le había traído. Mientras tanto, en la hacienda Santa Lucía, Joaquín organizaba cuidadosamente las pertenencias de Aurora, separando cada uno de sus pequeños tesoros, cuadernos repletos de dibujos, juguetes improvisados hechos con retazos de tela, y una colección de piedritas de colores, escondidas con esmero bajo el viejo colchón. Cada objeto era un testimonio silencioso de su resistencia infantil. El caballo, que desde la noche anterior se negaba a alejarse de la propiedad, pastaba tranquilamente cerca del árbol bajo cuya sombra Elena solía sentarse a leer durante sus breves descansos. De vez en cuando alzaba la cabeza hacia ese rincón como si, en su memoria, aún resonaran los susurros del pasado. «Lo sabías desde el principio, ¿verdad?», murmuró Joaquín, acariciando con ternura el cuello musculoso del animal. «Por eso viniste. Para guiarla de regreso». Al mediodía, una nueva agitación sacudió al pueblo. El coche de doña Teresa, tía de Elena, fue visto cruzando lentamente la plaza central. En el asiento del pasajero, una mujer de cabello castaño y ojos idénticos a los de Aurora observaba el paisaje con ansiedad. Sus labios murmuraban recuerdos en voz baja, reconociendo cada rincón con el alma. «Todo está tan cambiado, y al mismo tiempo tan igual», susurró Elena, su voz entrecortada por una emoción que no cabía en palabras. En casa, Aurora finalizaba su dibujo, una escena colorida donde aparecían ella, su madre y el caballo de la estrella luminosa. Doña Elena, al ver la obra, se sorprendió por la precisión con la que la niña había retratado al animal, a pesar del poco tiempo que habían compartido. «Él venía a verme en sueños», explicó Aurora con sencillez, notando la mirada curiosa de la señora. «Cada noche soñaba que el caballo venía a buscarme, junto con mi mamá, y ahora sé que no era solo un sueño». La tarde avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo quisiera saborear cada segundo. Doña Cecilia organizó una merienda improvisada con ayuda de las vecinas, pasteles caseros, pan dulce, empanadas y ponche caliente. Sofía llegó con una bolsa en las manos, traía un vestido nuevo para Aurora,
confeccionado con amor por las costureras del pueblo, que trabajaron sin descanso para tenerlo listo a tiempo. Tu mamá está muy cerca, anunció doña Cecilia tras contestar otra llamada. En menos de una hora estará aquí. Aurora, vestida con su nuevo vestido azul cielo, se sentó junto a la ventana. A su lado, la caja de música reproducía una melodía suave, casi mágica. En la otra punta del pueblo, el caballo en la hacienda Santa Lucía alzó súbitamente la cabeza. Sus orejas se movieron, atentas, orientadas hacia el camino que serpenteaba entre las colinas. Como si presintiera lo inevitable. El reencuentro se acercaba. Incluso el viento parecía cantar una antigua canción de cuna, una bienvenida a la promesa cumplida. Finalmente, el coche de doña Teresa dobló en la calle de la casa de doña Cecilia. El motor se detuvo frente al portón, pero dentro del vehículo, el mundo parecía haberse detenido. Elena, con las manos temblorosas, sostenía una vieja muñeca de trapo, el último regalo que había conseguido dejar para su hija antes de ser obligada a marcharse. Dentro de la casa, Aurora permanecía junto a la ventana, sus ojos escudriñando cada figura que aparecía. Doña Elena, siempre junto a ella, le sostenía la mano con firmeza, sintiendo su temblor leve, casi imperceptible. ¿Y si no me reconoce? Susurró Aurora, revelando su mayor temor. El corazón de una madre nunca olvida, respondió doña Elena, acariciándole el cabello. Además, eres idéntica a ella. El sonido del auto apagándose hizo que todos contuvieran la respiración. Desde la ventana, vieron a Elena bajar. Sus piernas parecían de algodón, pero la emoción las mantenía erguidas. Se detuvo unos segundos, respiró profundamente, y subió los escalones del porche como quien atraviesa un puente hacia el pasado. Doña Cecilia abrió la puerta principal. Elena levantó la mirada, y ahí estaban. Dos pares de ojos iguales se encontraron. Por un instante eterno, madre e hija solo se observaron. Se buscaron. Se reconocieron. Los mismos ojos. La misma curva en el rostro. La misma manera de inclinar la cabeza cuando se emocionan. ¿Mamá? Susurró Aurora, la palabra más esperada de su vida. Elena cayó de rodillas, los brazos abiertos, desbordada. Aurora corrió sin dudar, cruzando la sala con velocidad y lágrimas en los ojos. Se lanzó al abrazo de su madre, como si toda su vida la hubiese estado esperando para ese momento. El impacto hizo que la muñeca de trapo cayera al suelo. Pero ninguna de las dos lo notó. Mi amor, mi tesoro, sollozó Elena. Ya nunca más te soltaré. Y así, bajo los primeros colores del atardecer, con la caja de música sonando de fondo y un caballo observando desde la distancia, madre e hija volvieron a ser una sola. Elena sollozaba, cubriendo el rostro de su hija con besos cargados de una ternura infinita. Perdona a mamá, por no haberte encontrado antes, susurró, la voz quebrada por el dolor acumulado de los años perdidos. Aurora, aferrada al cuello de su madre, respondió con la voz ahogada entre sollozos. Yo sabía que vendrías. El caballo me lo prometió en mis sueños. Elena se apartó ligeramente, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos, con los ojos abiertos de par en par, sorprendida. ¿El caballo? Preguntó, incrédula, mientras una chispa de reconocimiento brillaba en su mirada. Justo en ese momento, como si hubiera respondido al llamado, un relincho familiar resonó desde el exterior. Todos se giraron hacia la ventana y vieron al majestuoso animal en el jardín, con su marca en forma de estrella brillando suavemente bajo los últimos rayos del sol. ¿Estrella? Exclamó Elena, su voz temblando, reconociendo al querido caballo que había sido su compañero en la niñez. ¿Pero cómo nos encontró? Preguntó Joaquín, quien acababa de llegar, su voz llena de asombro. Fue él quien nos reveló dónde estaba Aurora. Nunca se rindió, le explicó, con un suspiro profundo. Elena, con Aurora aún en brazos, se levantó lentamente y caminó hacia el porche, guiada por la fuerza del momento. Estrella, el caballo, se acercó con dignidad, bajando su cabeza en un gesto noble, como si esperara ese encuentro. Elena, con lágrimas desbordándose de sus ojos, lo acarició con delicadeza.
Cumpliste tu promesa, susurró, la voz quebrada por la emoción. Protegiste a mi hija cuando yo no pude. La escena conmovió profundamente a todos los presentes. Doña Elena y Sofía se abrazaron, llorando sin reservas, mientras que doña Cecilia y doña Teresa se secaban los ojos con sus pañuelos bordados. Incluso los vecinos, que se habían reunido en silencio frente a la casa, compartían ese momento tan sagrado, con el alma llena de emoción. Aurora, desprendiéndose suavemente de los brazos de su madre, corrió hacia el interior de la casa. Regresó segundos después con su caja de música y el dibujo que había hecho para su madre. Con una sonrisa tímida, le mostró su obra. «Mira, mamá», dijo, abriendo la caja. «Yo cantaba tu música todas las noches». La melodía suave, la misma que Elena solía cantar cuando Aurora aún estaba en su vientre, llenó el aire. Madre e hija se sentaron juntas en los escalones del porche, la caja de música entre ellas, mientras Estrella, el caballo, permanecía cerca, como un fiel centinela, montando guardia en silencio. «¿Te acuerdas de la letra?», preguntó Elena, su voz suave, llena de nostalgia. Aurora asintió y comenzó a cantar bajito. Su voz dulce se fundió con la melodía, mientras Elena la acompañaba, sus voces entrelazándose como si el tiempo nunca las hubiera separado. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, como si el universo mismo celebrara ese reencuentro. En la tranquila calle del pequeño pueblo, madre e hija se redescubrían, mientras el caballo cumplía su misión. En el corazón de esa tarde dorada, una antigua canción de cuna volvía a resonar, no más en sueños, sino en la realidad de un amor que había superado todas las barreras. Los días que siguieron al reencuentro de Elena y Aurora trajeron consigo un viento de cambio que comenzó a sacudir los cimientos de la comunidad. El pueblo, que había vivido durante tanto tiempo bajo la sombra del poder y la intimidación de don Ricardo Gómez, empezaba a despertar a una nueva realidad. En la comandancia, el comandante Silva conducía las declaraciones con una mezcla de profesionalismo y compasión. Elena, sentada con Aurora dormida en su regazo, relataba su historia con una fuerza que dejaba a todos los presentes impresionados. Cuando descubrí que estaba embarazada, Ricardo I prometió que me ayudaría, que asumiría a la niña. Pero pronto me di cuenta de que sus intenciones eran otras. Quería ocultarlo todo, me mandó lejos con la promesa de cuidar a mi hija hasta que pudiera estabilizarme. Nunca imaginé que... Doña Elena, que la acompañaba en la declaración, le tomó la mano en un gesto de apoyo silencioso. El comandante, con respeto, hizo una pausa y le ofreció un vaso de agua antes de continuar. ¿Intentó denunciar la desaparición de su hija varias veces?, preguntó, mientras Elena secaba una lágrima que caía silenciosamente de su rostro. Sí, respondió Elena, su voz firme a pesar del dolor. Lo intenté en varios pueblos, pero él tenía influencias, amigos en cargos importantes. Nadie me creyó, una ex empleada doméstica contra un hombre respetado y poderoso. Fuera de la comandancia, un grupo de habitantes del pueblo se había reunido en vigilia silenciosa. Algunos llevaban carteles con mensajes de apoyo, mientras otros dejaban flores y pequeños regalos para Aurora. Estrella, ahora conocido por todos como el caballo de la estrella, permanecía cerca, como si aún montara guardia. En la hacienda Santa Lucía, Joaquín coordinaba las transformaciones necesarias con don Ricardo Gómez detenido preventivamente. Los empleados comenzaban a relatar historias de abusos e injusticias que habían presenciado a lo largo de los años. Es como si un hechizo se hubiera roto, comentó Sofía mientras organizaba documentos que podrían servir como pruebas. Nadie tiene miedo ya de hablar. Un descubrimiento particularmente conmovedor ocurrió cuando doña Elena y algunas de las empleadas más antiguas comenzaron a limpiar el cuarto que había sido suyo. Bajo una tabla suelta del piso, encontraron un diario en el que Elena había detallado los meses de su embarazo, junto con la primera ropita que había cosido para su hija. Ella nunca se dio por vencida, susurró doña Elena, sosteniendo el pequeño vestido amarillo en sus manos. Incluso cuando la forzaron a irse, dejó su corazón aquí. La noticia de la historia de Aurora llegó hasta la capital del estado, atrayendo la atención de periodistas y autoridades. La licenciada Beatriz Santos, fiscal especialmente designada para el caso, llegó al pueblo para llevar las investigaciones a cabo.
Este no es solo un caso de privación ilegal de la libertad, le explicó ella en una reunión con el comandante Silva. Es una historia de abuso de poder, de cómo una comunidad entera fue silenciada por el miedo y la influencia de un hombre que se creía por encima de la ley. Cada día para Aurora traía nuevos descubrimientos y reconexiones. Bajo los cuidados amorosos de Elena, su personalidad, dulce y resiliente, comenzaba a florecer, cautivando a todos los que la conocían. Las noches de miedo en el sótano oscuro daban paso a cenas alegres y risas en la casa de doña Cecilia, donde madre e hija estaban hospedadas temporalmente. «Mira, mamá», exclamó Aurora una tarde, mostrando un nuevo dibujo. «Esta vez dibujé no solo a ti y a Estrella. No solo a su madre, sino también a todos aquellos que habían sido parte de su rescate, Joaquín, doña Elena, Sofía, don Antonio, doña Cecilia. Esta es nuestra familia ahora», sonrió Elena, abrazando a su hija, con una ternura infinita. «Todos ellos nos ayudaron a encontrarnos de nuevo». El caballo Estrella, que pacía tranquilamente en el jardín de doña Cecilia, levantó la cabeza al oír las voces alegres provenientes de la casa. Su marca, en forma de estrella, brillaba con intensidad bajo el sol dorado de la tarde, como un símbolo de esperanza y protección. El pueblo, que alguna vez había sido testigo del sufrimiento de Elena y Aurora, comenzaba a hablar sobre transformar la antigua hacienda Santa Lucía en un centro de apoyo para familias vulnerables. La propuesta, presentada por don Antonio durante una reunión del Cabildo, fue recibida con entusiasmo unánime. ¿Qué lugar mejor para sanar viejas heridas que aquel donde tantas fueron infligidas?, argumentó él, con la mirada llena de convicción. La primavera llegó al pequeño pueblo, trayendo consigo algo más que flores en los jardines y verde en las montañas. La vieja hacienda Santa Lucía, que antes había sido un símbolo de opresión y secretos, se transformaba rápidamente en un faro de esperanza. El proyecto propuesto por don Antonio cobró vida gracias al trabajo incansable de la comunidad. El nuevo centro fue inaugurado con una placa en los portones principales, Centro de Acogimiento Estrella del Amanecer. El nombre, sugerido por Aurora, no solo rendía homenaje al caballo que había cambiado tantas vidas, sino que también simbolizaba un nuevo comienzo, un renacer. Elena, ahora coordinadora del proyecto, caminaba junto a doña Cecilia por los pasillos reformados de la antigua casona, observando con asombro los cambios. La antigua oficina de don Ricardo Gómez había sido convertida en una biblioteca comunitaria, llena de libros y luz, mientras que el sótano, que antes había sido la prisión de Aurora, ahora era una ludoteca llena de color, con escenas de un amanecer perpetuo pintadas en sus paredes. «Cada niño que entra aquí», me explicaba Elena a un grupo de visitantes, «debe saber que hay esperanza, que existen personas dispuestas a ayudar». Doña Elena, quien antes pasaba su tiempo en la cocina de la antigua hacienda, ahora preparaba comidas para decenas de familias que encontraban apoyo en el centro. Su menú especial de galletas, con ese toque único de cariño y dedicación, se había vuelto famoso entre los niños que visitaban el lugar. Sofía, por su parte, descubrió su verdadera vocación al trabajar con los pequeños del centro. Desarrolló un programa de arte terapia que ayudaba a los niños a expresar sus emociones a través del dibujo y la pintura. En la pared principal de la sala de actividades, el primer dibujo de Aurora permanecía enmarcado, como un recordatorio constante del poder transformador de la esperanza. Joaquín, ahora encargado de la administración de los establos, había convertido el espacio en un centro de equinoterapia. Estrella, como si comprendiera su nueva misión, se mostraba especialmente gentil con los niños traumatizados o asustados. «Tiene un don», comentó Joaquín, observando cómo el animal, con una paciencia infinita, bajaba la cabeza para que una niña tímida pudiera acariciarlo. «Sabe exactamente lo que cada uno necesita», dijo Elena, con una sonrisa emocionada. Aurora, ahora alumna de la escuela local, florecía de maneras que sorprendían a todos. Sus calificaciones eran ejemplares, pero lo que realmente sorprendía era su capacidad para consolar a otros niños que llegaban al centro. Un día, mientras ayudaba a organizar donaciones de ropa y juguetes, Aurora le dijo a su madre: «¿Sabes, mamá? A veces pienso que todo lo que pasó tenía un propósito mayor. Ahora podemos ayudar a otras personas que están solas y asustadas». La noticia del éxito del Centro Estrella del Amanecer se extendió por toda la región.
Otros pueblos comenzaron a enviar representantes para aprender de la experiencia, buscando replicar el modelo de acogimiento y transformación. El juicio de don Ricardo Gómez, celebrado en la capital del estado, resultó en una sentencia que la comunidad consideró justa. Sin embargo, más importante que el castigo fue la determinación judicial de transferir la propiedad de la hacienda a una fundación administrada por Elena y el Consejo Comunitario. La verdadera justicia, declaró la licenciada Beatriz Santos durante la ceremonia de inauguración oficial del centro, no está solo en el castigo de los culpables, sino en la transformación del mal en bien, del dolor en esperanza. Una tarde especialmente significativa, Elena encontró a Aurora en el antiguo cuarto que había sido su prisión. En lugar de mostrar miedo o tristeza, la niña estaba ayudando a un grupo de pequeños a pintar un mural en la pared. ¿Qué están dibujando?, preguntó Elena, emocionada por la escena que presenciaba. Una historia de amor, mamá, respondió Aurora, señalando las figuras en el mural que representaban un caballo mágico que ayudaba a las personas perdidas a encontrar el camino a casa. Fuera, Estrella pastaba tranquilamente bajo la sombra del viejo árbol donde Elena solía leer. Su marca, en forma de estrella, más brillante que nunca, reflejaba la luz del sol poniente, proyectando una sombra alargada, como si la esperanza misma tomara forma en el corazón del pueblo. Un brillo especial envolvía el nuevo jardín sensorial que se había plantado en la antigua hacienda Santa Lucía. La transformación de este lugar no solo representaba un cambio físico en sus paredes y terrenos, sino que simbolizaba el poder del amor, la valentía y la unión de una comunidad decidida a convertir una historia de dolor en un legado de esperanza. Cada tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, se podía escuchar el suave y melódico sonido de una caja de música que se mezclaba con las voces infantiles que cantaban antiguas canciones de cuna. Esas melodías, cargadas de promesas de días mejores y sueños cumplidos, eran el reflejo de un futuro renovado y lleno de luz. 5 años habían pasado desde que el caballo Estrella había llegado a la hacienda Santa Lucía, cambiando para siempre el destino de Aurora y de toda la comunidad. El centro de acogimiento Estrella del Amanecer se había convertido en un faro de esperanza en la región, habiendo brindado ayuda a cientos de familias, ayudándolas a reconstruir sus vidas y a sanar sus heridas más profundas. Una mañana de primavera, el centro se preparaba para celebrar su 5º aniversario. Los árboles del huerto, sembrados por Aurora y otros niños en el primer año del proyecto, ahora ofrecían sombra generosa y frutos dulces que llenaban de vida el espacio. El jardín sensorial, cuidadosamente mantenido por don Antonio, exhibía flores de todos los colores y aromas, invitando a los visitantes a perderse en su belleza. Elena, observando los preparativos para la fiesta a través de la ventana de su oficina, no pudo evitar sonreír al ver a su hija, ahora con 11 años, liderando un grupo de niños más pequeños en una actividad con el caballo Estrella. A pesar de su edad avanzada, el animal mantenía la misma mirada suave y la disposición inquebrantable para ayudar. ¿Sabéis por qué tiene una estrella en la frente?, preguntó Aurora, explicando a su pequeño público, cautivado por su relato. Porque cada uno de nosotros tiene una luz especial dentro. A veces esa luz se esconde, pero nunca se apaga. Doña Elena, ahora encargada de un programa de capacitación profesional en la cocina del centro, preparaba con sus alumnas los deliciosos antojitos para la celebración. Sus famosas galletas, ahora producidas a gran escala, se vendían por todo el pueblo, generando ingresos que ayudaban a sostener el proyecto. Cada tanda tiene un poquito de amor, les enseñaba ella con una sonrisa cálida a sus aprendices. Ese es el ingrediente secreto que marca la diferencia. Sofía, quien había encontrado su verdadera pasión trabajando con los niños, coordinaba la exposición de arte que se inauguraría durante la fiesta. Las paredes del antiguo salón principal estaban cubiertas de dibujos, pinturas y esculturas creadas por los niños del centro. Una pieza en particular captaba todas las miradas, un mural colectivo que retrataba la historia de Estrella, pintado por Aurora y sus amigos. Joaquín, encargado de los últimos detalles en la decoración, se detuvo un momento para admirar una fotografía enmarcada en la entrada principal. La imagen mostraba el instante exacto en que Elena y Aurora se reencontraron en el porche de doña Cecilia, con el caballo Estrella al fondo, su marca brillante bajo el sol del atardecer. Un testimonio visual de un momento que había marcado un antes y un después en sus vidas. El pueblo entero se había involucrado en las celebraciones.
Comerciantes donaban insumos, familias traían platillos para el almuerzo comunitario, e incluso el nuevo presidente municipal, elegido con una plataforma centrada en proyectos sociales, no quiso perderse el evento. Doña Cecilia, aunque ya mayor, continuaba activa en el consejo directivo del centro. Su casa seguía siendo un refugio seguro para muchas familias en transición, y sus historias sobre el caballo que cambió el destino de Aurora se habían convertido en parte del folclore local. La gente suele decir que fue un milagro, comentó ella durante su discurso en la celebración. Pero el verdadero milagro fue la unión de toda una comunidad para transformar una historia de dolor en un legado de amor. Al atardecer, cuando las festividades alcanzaban su punto culminante, Aurora subió al pequeño escenario montado en el jardín. En sus manos, sostenía su antigua caja de música, ahora restaurada y decorada con pequeñas estrellas doradas. Cuando yo estaba sola en la oscuridad, comenzó, su voz clara y serena alcanzando a todos los presentes. Esta música me recordaba que mi mamá me amaba y que un día nos encontraríamos nuevamente. Hoy me recuerda que nunca debemos perder la esperanza. La suave melodía llenó el aire, mientras Aurora comenzaba a cantar la antigua canción de cuna. Una a una, otras voces se unieron a la suya, niños y adultos cantando juntos en una armonía que hablaba de sanación, de nuevos comienzos y de un amor infinito. El caballo estrella, como si comprendiera la importancia de ese momento, se acercó al escenario. La luz del sol poniente se reflejó en su marca especial, proyectando un brillo dorado sobre la audiencia, como un presagio de que, de alguna manera, su misión aún no había terminado. Elena, de pie al lado de su hija, sostuvo su mano mientras cantaban juntas. En un rincón del jardín, una placa discreta resumía la misión del centro, estrella del amanecer, donde hay amor, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay un nuevo amanecer. Y así, bajo un cielo pintado con los colores del crepúsculo, la historia del caballo que salvó a Aurora seguía viva, inspirando a nuevas generaciones a creer en el poder del amor, la valentía y la perseverancia. Porque algunas historias, como algunas estrellas, nunca dejan de brillar.